dialéctica de Hegel y Marx. En esta ocasión vamos a hablar de la dialéctica, uno de los grandes conceptos filosóficos modernos, y si bien es una palabra que está presente en muchos otros filósofos, vamos a retomarlo desde Friedrich Hegel y su posterior uso en Karl Marx. Hegel creía que el absoluto era la razón. Cuando se le pregunta a Hegel qué es lo que existe, él responde el absoluto, la razón. Entonces la razón es su punto de partida, es decir, tiene conciencia por sí misma y para sí misma la razón. La razón es una facultad creadora hacia él, dinámica, de cambio. Así que a través de esos procesos racionales se podía llegar a la idea absoluta, es decir, al espíritu absoluto, a aquella idea que es incondicionada. En ese sentido, el pensamiento era el creador de la realidad. Hegel era un idealista romántico. Él sostenía de que la realidad primero es pensamiento. Todas las instituciones sociales son producto de nuestros pensamientos. Es decir, primero se piensan y después esa idea se aliena, decía, y se convertía en un espíritu objetivo. Para él todo era espíritu. Dice, toda la historia, dice, primero estuvo en el pensamiento y después se hace objetivo. Para ellos expresa que todo conocimiento y realidad de bien cambia. Pero ¿cómo se generan esos cambios? ¿Cómo es que se va yendo poco a poco hacia el espíritu absoluto? Responde que a través de un proceso dialéctico. Este proceso dialéctico es tripartito, es decir, tiene tres partes: tesis, antitesis y síntesis. Y este proceso espiral ya veremos por qué. ¿Qué es la dialéctica? Es un proceso lógico por el cual deducimos de nuestra experiencia las categorías que conducen al absoluto. En otras palabras, proceso lógico significa que se lleva a cabo a nivel abstracto, es decir, a nivel de la razón, nuestros pensamientos, y a partir de ello se deduce nuestra experiencia de las categorías, es decir, de las ideas, y que poco a poco, a través de ese proceso, se va llegando al absoluto. Y aquí tenemos el esquema general de la dialéctica. Hay una tesis, hay una antitesis. O sea, anti significa su contrario, su opuesto. Y cuando se confrontan esos procesos racionales, lógico, sale una síntesis. Y él nos da un ejemplo. Hay una tesis, es decir, la postura presentada para ser debatida. Dice él, el ser. Hay una antitesis, el enunciado contrario, opuesto a la tesis. ¿Qué es lo contrario al ser? La nada. Pero en este proceso del ser y la nada, en esta confrontación lógica, en esta negación, hay una síntesis. Y él dice que es el devenir. O sea, si unimos de manera dialéctica el ser y la nada, nos da como resultado el devenir. El devenir es no, pero va a llegar a ser. El devenir es nada, sí, pero pronto va a llegar a dejar de ser nada. Y también tenemos otra que ya lo vimos muy bien en algunas clases. Tenemos el empirismo y tenemos el racionalismo. El opuesto del empirismo es el racionalismo y el opuesto del racionalismo es el empirismo. En esta confrontación dialéctica lógica surge una síntesis. O sea,
algo que supere ese contrario, ese conflicto de contrario, que es el criticismo, o sea, la teoría kantiana. Ya se sabe que Kant critica ambas corrientes y trata de resolver ese contrario, aprovechando las ventajas de ambos, y nace el criticismo. Pero también se puede ver en la naturaleza, hay una semilla. ¿Cuál es el contrario de la semilla? El opuesto a una semilla es el árbol, y el opuesto del árbol es la semilla. En esta relación dialéctica que se niegan, ¿cuál es la síntesis? Es el fruto. ¿Por qué? Porque ello va a permitir superar la semilla del árbol. Después, Carlos Marx, que está ubicado en la época después de Hegel, es decir, durante la vida de Carlos Marx, el idealismo alemán de Schein, Nietzsche y Hegel era el que predominaba. Entonces, una característica principal de Carlos Marx es que él era materialista. O sea, para la realidad para él era materia. Al contrario de Hegel, que era la razón. Entonces, Marx se apropia, hace una crítica a esa dialéctica hegeliana y pues la invierte. Es decir, para él la dialéctica es muy importante para entender la historia, pero Hegel la ha aplicado mal, la ha aplicado de manera idealista y eso no está bueno para Carlos Marx. Entonces él le da vuelta hacia el otro extremo, hacia el materialismo. Por eso él mismo dice que ha puesto de cabeza a Hegel. Y en el manifiesto comunista, Carlos Marx y Engels hacen un análisis y se denota allí su pensamiento dialéctico. Empieza el manifiesto comunista diciendo la siguiente frase: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases. Esa lucha de clases se puede ver de manera dialéctica a través de este proceso de la lucha de contrario. Tenemos otra vez las tres fases. Estamos hablando de la época feudal. Saben que en la época feudal los modos de producción eran basados en la tierra. Hay un terrateniente, un señor feudal dueño de esas tierras. Y había un campesino, un trabajador jornalero, pagado por su mano de obra, trabajaba esas tierras. Pero esos son contrarios, los opuestos. El terrateniente era el dueño del medio de producción, el campesino no. Entonces, aquí había una lucha de contrarios y la historia nos ha enseñado que esa lucha de contrarios, ese conflicto social, histórico, económico, político, terminó con una síntesis, el nacimiento de la burguesía, es decir, del burgués. Pero este burgués, pronto, que se convierte en tesis, también tuvo una antitesis, el proletariado. La burguesía, que fue el que superó las contradicciones del modo de producción feudal, se convierte en tesis, pero también ella tiene su contrario, que es el proletariado. La burguesía es el dueño de los medios de producción capitalistas, el proletariado y de la fuerza de la mano de obra, de trabajo. Esta contradicción, dice Marx, se supera con el socialismo. Y así es como él empieza desde el comunismo, el esclavismo, capitalismo, socialismo, hasta llegar al gran ideal de sociedad que es el comunismo. Bien, entonces esa es básicamente la dialéctica.
esta relación de síntesis. Pero es bien importante porque Hegel decía de que ese era el camino para el espíritu absoluto, es decir, para la perfección, para la totalidad. Y vemos que hay una tesis, una antitesis y una síntesis. Esa síntesis se convierte en tesis y esa tesis tiene otra antitesis que cuando se superan esas negaciones, esas contradicciones, se convierte en síntesis. Pero esa síntesis vuelve a convertirse en tesis y tiene su propia antítesis que cuando se vuelve a superar otra vez hay una síntesis y esa síntesis vuelve a ser tesis y así ad infinitum, es decir, hasta llegar a el infinito.